Still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out, feel it breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Breaking out. Season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started till it is complete. My mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul, in my soul. Soul. My mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out. Hey. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Feel it breaking out.
Hola hermanos, espero estén muy bien. Vamos a comenzar nuestro primer culto presencial de este 2022 y por eso le damos gracias al Señor. Bueno, este es el primer culto en este nuevo templo, o sea, es el mismo pero recauchado y está muy bello. Y también tiene una acústica diferente y ustedes se ven tan muy cómodos, cada uno respetando su distancia, todos con mascarilla. Y también nosotros es la primera vez que estamos trabajando en esto, así que si hay algún inconveniente, se trató de preparar lo mejor que fuera para la llegada de ustedes y les pedimos disculpas si hay algún inconveniente o algo un poco lento, pero nosotros estamos aquí ya dando el pie inicial para comenzar este trabajo de manera constante. Así que principalmente, hermanos, estamos agradecidos porque Dios ha sido fiel, porque Él nos tiene en este lugar, porque Él nos ha entregado la salud a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, y la vida para poder estar hoy día reuniéndonos para bendecir y alabar su nombre, hermanos. Así que pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor, estamos muy contentos de vernos, pero esta unión en un solo espíritu, en un mismo sentir, es para adorar al Señor. Así que eso es lo que hoy día queremos rogar, poder traer nuestras vidas a adorarle y poder saludarnos y amarnos como Él nos manda. Señor amado, te damos gracias, Dios, por este domingo 9 de enero, en este día que podemos, Señor, volver a reunirnos en este lugar, como tal vez por muchos años lo hicimos, y era una sensación y una situación que se formaba como una costumbre, y a veces tal vez no veníamos por cualquier situación o nos daba un poquito de flojera. Y Señor Jesús, Padre, pasó mucho tiempo para que cada uno de los que está aquí, Señor Jesús, anhelar en su corazón el poder estar reunidos en libertad en este lugar, Señor amado. El poder estar reunidos para adorarte, Dios, para cantar, para bendecir tu nombre, Señor. Y eso es lo que hoy día nosotros queremos hacer, Señor. No queremos, Padre amado, que seamos nosotros los protagonistas, Señor. No queremos nosotros tener el primer lugar, Señor Jesús. De verdad, Padre, nosotros como iglesia, Señor Jesús, te rogamos, Señor amado, y te pedimos que seas tú, Dios, en este lugar. Que tú seas, Señor Jesús, al que nosotros vengamos a bendecir y a dar gloria. Y que lo que hay de ti, Señor Jesús, se pueda proyectar en amor, Señor Jesús, al que está a nuestro lado. Sé, Señor Jesús, que tal vez también hay un poquito de nervios, Padre, Señor Jesús, los contagios también están subiendo, del estar en este lugar, de la emoción tal vez de nuevo reunirnos, Dios amado, pero te pido que tú recibas, Señor Jesús, todos nuestros sentimientos y emociones, Señor amado, Padre, y que los que están mal o los que no son tan agradables ante ti, Señor Jesús, puedan, Padre, echarlos fuera, Señor Jesús, y realmente, Señor Jesús, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor amado, a adorarte y a bendecirte a ti, Señor Jesús. En esta mañana, Señor Jesús, Padre, poder adorar tu nombre, Dios, y agradecer tu misericordia, Señor Jesús, agradecer la vida, agradecer la salud, agradecer que estamos aquí, agradecer que pasó un tiempo difícil, Dios amado, y que tú has sido fiel en cualquier situación que hayamos vivido en este tiempo, buena o mala. Padre, nosotros tenemos la convicción, Señor, de que tú eres fiel, Señor, de que tú eres bueno, Dios, y de que tú bendices, Señor Jesús, nuestras vidas, Dios amado. No importa, Señor, la situación, no importa, Dios, cómo hoy nos presentemos, Dios, tal vez un poco lejos, tal vez
muy bien, Señor, pero hoy nos presentamos ante ti, Dios, y solo te pedimos a ti que tengas misericordia de nosotros, Señor Jesús, y que podamos bendecirte, Dios, Padre, que podamos, Señor Jesús, restaurar, que podamos, Señor Jesús, agradecer, Padre amado, y que podamos adorarte, Dios amado, Padre, Señor Jesús, de una manera, Señor, genuina, Dios, y verdadera, y que nuestra oración y canto, Dios, sean agradables ante ti, Padre amado. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, gracias te doy por estar aquí juntos, y ayúdanos a que en estas hora y media, Dios amado, podamos alabarte y bendecirte, Señor, en todo tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén. Damos gracias al Señor porque estamos contentos, estamos felices de estar en este lugar, y también saludamos a los hermanos, a la iglesia que está desde sus casas, porque no dejamos de ser iglesia en el lugar físico que estemos, sino que seguimos siendo iglesia, y los saludamos, les abrazamos a las personas que puedan estar conectadas, que van a venir la próxima semana o las que vienen. Le damos gracias a Dios también por sus vidas. Vamos, hermanos, a ponernos en pie y vamos a adorar el nombre del Señor con el ministerio de alabanza. Amén. Que el Señor les bendiga, se ven hermosos desde acá. De verdad que extrañábamos tanto esta instancia de poder alabar el nombre del Señor. Y quiero que leamos Mateo 6, 33. Dice, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y me acordaba de Josué cuando tenía que empezar a guiar al pueblo de Israel y trabajar con ellos, organizarlos, y el Señor le dijo, esfuérzate, sé valiente, pero también le demandó de buscar de su ley. Y cuando nosotros pasamos por todas estas situaciones de COVID, un montón de cosas pasaron, ¿verdad? Pero cuando nosotros y nuestro corazón se dedica a buscar del Señor, a leer de su palabra, la fidelidad de Dios no nos deja. No importando la circunstancia que estemos viviendo, la fidelidad de Dios permanece. Y esta canción habla de esa fidelidad de Dios. Y hoy hemos visto y hoy palpamos esa fidelidad. Estamos reunidos, no todos, pero la gran cantidad de hermanos estamos reunidos viendo que Dios es fiel con nosotros y no nos ha dejado. Busquemos primeramente su presencia, y todo lo que necesitemos, hermanos, va a ser añadido a su debido tiempo. Vamos a alabar al Señor. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que es grande y vencedor. Él jamás ha perdido batalla. Es soberano.
fiel. Yo tengo un Dios que me ama sobre todo. Yo tengo un Dios que está atento a mi clamor. Él jamás es soberano, Rey y Señor, está aquí derramando de su bendición. Dios es más grande que tus problemas, Dios es más grande que tu dificultad, Dios es más grande que tu enfermedad, es poderoso para restaurar. Si estás caído y no puedes más, levanta tus manos y comienza a alabar. Dios es fiel, Dios es fiel. Dios es más grande que tus problemas, Dios es más grande que tu dificultad, Dios es más grande que tu enfermedad, poderoso para restaurar. Si estás caído y no puedes más, levanta tus manos y comienza a alabar. Dios es fiel, sí, Dios es fiel. Dios es más grande que tus problemas, Dios es más grande que tu dificultad. Dios es fiel, Dios es fiel. Si estás caído y no puedes más, levanta tus manos y comienza a alabar. Dios es fiel, sí, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es La gloria sea para el Señor, amén. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo y le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda gloria, amén. Este himno quizás era nuevo para usted, pero la letra era bien especial y queríamos compartirlo con ustedes porque como Camila introducía, Dios ha sido fiel. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Dios ha sido fiel? Dios ha sido lleno de amor y de misericordia para con mi vida. Aunque las circunstancias han sido adversas, aunque hemos visto partir a seres queridos, ciertas personas muy cercanas a nosotros, el Señor es fiel. Amén. Sabemos que aquellos que han partido, sabemos dónde van. Amén. Sabemos cuál es nuestro destino también. Amén. Así que glorificamos al Señor y exaltamos su nombre. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a bendecir y alabar el nombre del Señor? Dele un aplauso fuerte al Señor porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
por este tiempo, Padre, por poder cantar, por poder alabar tu nombre de las diferentes formas que cada uno somos, Señor Jesús, algunos más expresivos, otros cantando de otra forma, Dios, pero Padre, todo para ti, Señor Jesús, todo, Padre, de manera genuina para ti, Señor Jesús, lo entregamos, Dios, como una ofrenda, Dios, y te damos gracias por este tiempo de estar juntos, Señor Jesús. Padre, que tú no estés alejado, Señor Jesús, de este tiempo ni de nosotros en ningún momento, Padre, te rogamos que todo sea agradable a ti, Padre. Amén. Amén. Vamos a darle la oportunidad al pastor Rodrigo que salude un tiempo. ¿Ah? ¿No se escucha? ¿Ah, un vecino? Bienvenido, nuestro querido vecino. Y no lo veo yo. Ah, está en la puerta. ¿Es Juanito? ¿Puede ir a recibir al vecino? Y también al pastor Rodrigo, la oportunidad de que lo salude. Igual damos gracias por su vida y porque está con nosotros. Amén. Yo doy gracias por la vida de Tiare también. Bendigo al Señor por su amor y su misericordia. Es un momento especial y un momento hermoso poder verle a cada uno de ustedes. Esperábamos este momento, nos estábamos esforzando porque la iglesia estuviera lo más adecuada posible para que pudiéramos congregarnos. Se ha hecho largo el tiempo, pero es una bendición. Amén. Es una bendición el poder compartir, el saber que somos familia, el saber que hemos estado orando el uno por el otro, el saber que Dios nos ha fortalecido, el saber que Dios nos ha sustentado, el saber que en esos momentos quizás duros y difíciles, hermanos han estado orando por cada uno de nosotros. Y eso es algo especial. La iglesia avanza, ¿cierto? La iglesia no se detiene, y no por las capacidades de hombre, no por la fuerza humana, sino porque Dios va delante de nosotros. Y sabemos que en Él estamos seguros, en Él tenemos la victoria, en Él tenemos ese galardón, ¿cierto?, que un día Él fue a preparar. Hemos visto partir, como decía anteriormente, algunos hermanos nuestros y personas muy cercanas por todo lo que ha sobrevenido. Pero aquellos que parten en el Señor, es honrosa su muerte, porque sabemos al lugar donde van. Y usted tiene que esforzarse y mantenerse fiel, ¿cierto?, y obediente a la palabra del Señor, para un día cuando suene la final trompeta, ¿cierto?, saber que vamos a ir al encuentro de nuestro Señor. ¿Cuánto anhelan ese momento? ¿Cuánto anhelan poder estar en la presencia del Señor? No es fácil mantenerse firme, no es fácil avanzar, ¿cierto?, desde nuestra mirada, pero vuelvo a decir, hermano, el Señor está con nosotros. Y usted se ha dado cuenta, ¿cierto? Usted se ha dado cuenta en todo este tiempo cómo el Señor le ha sostenido, cómo el Señor le ha sustentado. Les amo, les animo en el nombre del Señor. Esperemos que, ¿cierto?, aunque están, como decía Tiare, aumentando los casos, podamos seguirnos congregando con todos los cuidados debidos, ¿cierto? Pero es muy especial poder tener la libertad de estar en la casa del Señor, en el templo. La casa del Señor somos cada uno de nosotros, ¿cierto? La iglesia es cada uno de ustedes. Por eso decía, la iglesia no se detiene. Hemos quizá usado las redes sociales, ¿cierto?, para seguir ministrando, para seguir entregando palabra del Señor. Y la iglesia no se detiene porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Les amo, les animo y les bendigo en el nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor.
Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Cuando la está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Damos gracias al Señor por el tiempo de alabanza y de adoración, por cada una de sus vidas y por su bondad. También doy gracias a Dios por poder estar este día compartiendo el templo y la adoración con ustedes, con mi hermana Magali, con mi hermana Matilde, con mi hermana Sandra, con mi hermana Estrellita, con mi hermana María, con su hermana. Así que doy muchas gracias por sus vidas, de verdad, bendicen mi vida y le agradezco a Dios por cada una de ustedes. Vamos a entregar los avisos, porque luego el pastor
va a tomar la predicación y vamos a tener al final juntos un tiempo especial. Así que ahora vamos a entregar los avisos. Y los avisos son, el día martes vamos a seguir con nuestras reuniones online, va a ser por Zoom, así que para que puedan conectarse, les enviamos el link, cada uno reparte los links y que puedan conectarse porque podrían haber más de las reuniones a veces por Zoom. Es un tiempo lindo donde nos separamos, compartimos cómo estamos, así que están cordialmente invitados. El día jueves seguimos con los estudios. Creo que esta semana el pastor Rodrigo debería estar tomando con su esposa el estudio y el tiempo del día jueves. El día viernes el taller la hermana Anita va a avisar. El sábado los jóvenes, también ellos avisan si tienen o no actividad. Y el domingo aquí nuevamente y estábamos conversando tal vez poder ir llegando desde las 11 de la mañana. Nosotros también estar un poquito antes para irnos chequeando, tomando la temperatura y pueda ser más expedito el ingreso al templo de cada uno de nosotros. Así que, bueno, siempre las hermanas, ellas se destacan por llegar antes, así, y los demás también que podamos ir llegando desde tal vez desde las 11 a las 11:30. ¿Y algún otro aviso importante que se nos pueda estar olvidando? ¿No? Conferencias. El sábado hay conferencias zonales, entonces tienen que ir los líderes zonales y van a estar planificando el trabajo de estos 2 años o de este año en el área zonal, así que también vamos a estar orando por nuestras conferencias y nuestro trabajo que tenemos a nivel zonal. Y vamos a cantar los cumpleaños. ¿Hay alguno de los hermanos aquí presente que haya estado de cumpleaños durante esta semana? La hermana Ruth, ¿puede pasar o no? ¿No? Tal vez ahí al medio o no. Sí, para que la vean a nuestra hermana Ruth. Ahí sí, ahí. Y no sé qué más podría ser, nadie. Bueno, si hay alguien en la casa, también le estamos cantando el cumpleaños a ustedes. No, yo no puedo dejar de mencionar. Hoy está de cumpleaños nuestro hermano Julio Sarricueta, así que le enviamos todos desde aquí de la iglesia un abrazo grande. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su constancia y por todos estos años que ha servido en esta iglesia y por todo el trabajo que junto a su familia han realizado. Así que damos muchas gracias por el hermano Julio y también por nuestra hermana Ruth, que también ha servido muchos años y bendecimos también su vida. La Cata. Que el Señor te bendiga y les guarde y que haga de sus rostros resplandecer y que tenga sobre ustedes misericordia. Que el Señor les bendiga. Señor te bendiga y te guarde, que haga de su rostro resplandecer y que tenga sobre ustedes misericordia. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por la hermana Ruth y por cada uno de los que ha estado de cumpleaños. Damos la oportunidad ahora al pastor. Gracias también por su vida y por este día tan especial para él y como para su esposa de poder estar aquí juntos nuevamente. Que el Señor les bendiga a todos. Es una real bendición, una tremenda bendición. Era, como dijo los hermanos, era un tiempo muy esperado por nosotros. Era realmente que queríamos que llegara este tiempo rapidito. Nos habíamos propuesto comenzar en septiembre, luego noviembre y por diferentes motivos. Pero para ver todo lo que usted ve, que aún nos falta un poco,
yo quiero dar gracias a Dios por los hermanos que trabajaron y hermanas que estuvieron acá. Nosotros cerramos y voy a corregir, porque yo había dicho el 2019, el jueves antes del último día del año nuevo, y realmente fue el año 2020, en marzo del 2020, que cerramos. Para construcción, no sabíamos que venía un cierre posterior total. Y bueno, seguimos trabajando y después tuvimos que quedarnos todos en las casas porque no podíamos salir, ¿verdad? A través de la cuarentena. Pero aquí hubieron mucho trabajo, hermanos. Sacaron todas las vigas, hermanas. Se sacó todo estaba sin nada. Se rompieron, no sé, tal vez algunos ya ni recuerdan, pero ahí habían unos pilares de metal. Se sacaron también. Ya ni me acuerdo, pero ahí habían unas paredes que ahí el hermano Moy con Juanito, el hermano Charlie, estuvieron ahí poniendo fuerte. Bueno, y no quiero nombrar a nadie porque en realidad fueron muchos los que trabajaron aquí. Y muchas hermanas vinieron a prepararnos comidas muy ricas acá. Hasta un día un guiso de guatitas por ahí hubo. Así que yo bendigo al Señor por todo aquello. Y como le decíamos, queríamos que llegara este momento porque queríamos juntarnos con ustedes. Aunque sabemos que hay una nueva realidad, ¿verdad? Nuevos requisitos. Para contextualizarlo un poquito, antes de comenzar, ¿por qué la hermana Ruth se quedó mirando para allá? Porque increíblemente ustedes también están saliendo ya al culto, en un culto online. O sea, los hermanos están proyectando ya a través del Facebook de la iglesia el culto. Ustedes están saliendo ahora hacia las redes sociales. Y la hermana Ruth, si se dieron cuenta, no los miró a ustedes, sino que miró para allá, es porque tenía que salir mirando a los hermanos que estaban mirándola a través de la pantalla. Así que tenemos una serie de normalidad, y yo estoy mirando para todos, pero también tengo que estar mirando esta cámara que está aquí enfrente, usted tal vez no se da cuenta, y acá hay otra cámara que enfoca a los coristas, y ahí hay otra cámara que enfoca a ustedes. Así que hay todo un trabajo de los hermanos de informática, yo quiero bendecir al Señor por eso. Ellos están de muy temprano acá, los coristas desde las 9, ¿verdad? Están acá poniendo lo mejor de sí para bendecir al Señor. Bien, quería hablar, antes de todo, también de gracias al Señor, porque en realidad hay caritas que ustedes no conocen. Por ahí hay un bebé, que en un ratito más vamos a estar conversando con los papitos, la mamita, ¿verdad? Porque ella dice, yo quiero que mi hijo bendecirlo, ¿verdad? Quiero que mi hijo sea bendecido, decirle al Señor gracias por el fruto del vientre. Hay otros 2 nietos por ahí que andan, que usted tal vez no los conozca, o tal vez lo ha conocido a través de la pantalla, lo conoció cuando estaban en la guatita, por ahí andan revoloteando también. Está la nietecita del hermano Patricio, hija de la hermana Patricia, ¿verdad? Ustedes no la conocían, aquí está. Se da cuenta que la iglesia también ha crecido sin predicar, tal vez. Y por allí hay una barriguita también que está creciendo de la hermana Carmen Gloria, junto a su esposo, nuestro hermano Juanito. Dios les bendiga. Así que nos gozamos, de verdad, nos gozamos en Dios por todo lo que el Señor está haciendo y por lo que Él se ha encargado, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11. Y cómo han crecido otros muchachos, por ejemplo, Vicente, qué grande está, ¿cierto? Y se dieron cuenta por acá cómo está David, de gigante también. Parece que fuera David el gigante, en realidad. Está muy grande David. Y 9 años. Por ahí vi a una Liz entrando del mismo porte que la mamá. Quedé sorprendido. Bueno, y tal vez para otros no se dieron cuenta. Entró Nicole con alguien al lado. Para lo que no sepan, es su esposo. Nicole se casó estando en pandemia, imagínense. O sea, han pasado tantas cosas. Bienvenido. Dios les guarde a todos. Sebastián. Amén. Bien, voy a invitarle a honrar la palabra del Señor poniéndonos en pie. Y vamos a leer los saludos finales de esta carta de 2 de Corintios de Pablo y los deseos y cómo él resume la carta. Leo
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. ¿Puede tomar asiento? Bueno, hablar de Corintios es en realidad hablar de aquel puerto que era multicultural. Era hablar de un puerto que vivía una vida realmente muy liviana. Obviamente no tenía por qué ser diferente porque no había llegado Cristo a sus vidas. Era un puerto, un lugar portuario donde llegaban muchas culturas y cada cual quería hacer prevalecer su cultura también, creer en sus dioses y practicar, ¿verdad?, las diferentes formas de adoración a sus dioses. Era un lugar muy de una gran diversidad, ¿verdad?, de creencias. Y por ende, unas muy sucias se hacían notar. Muy sucias respecto a temas sexuales, muy sucias a formas de adorar que tenían para dioses, e incluso para dar uno de ellos, la diosa Diana, que era diosa del sexo. Habían sacerdotisas que practicaban, ¿verdad?, sexo libre y todo. Así que en realidad era una forma de adorar un poco extraña para nuestra cultura. Hace unos días atrás yo le decía, es difícil para nuestra cultura entender lo que es la esclavitud, porque nosotros hemos visto, los más viejitos vimos Kunta Kinte, por ahí poder imaginarnos el poder tratar de entender cómo era. Entonces, no es que nosotros podamos entender a cabalidad cómo era la cultura. No lo podemos hacer. Porque en nuestra realidad no es así, no vivimos, ¿verdad? De alguna forma hay reglas sociales, hay reglas de conductas, independientemente cuál sea la religión, hay reglas de conductas hoy día en nuestro diario vivir. Pero en 2 de Corintios, o en la segunda carta de Pablo a los Corintios, habla mucho Pablo acerca de sí mismo, habla mucho acerca de lo que él ha vivido, ¿verdad? De lo que a él le ha tocado vivir, cómo le ha tocado vivir por la fe, más que hablar a la nación y corregir ciertas actitudes a los corintios, ¿verdad? Habla acerca de lo que él le ha tocado vivir como apóstol, por qué fue llamado apóstol, quién le denominó así, ¿verdad? Y empieza a hablar acerca de sí mismo. Enfoca mucho el evangelio, la segunda carta, acerca de sus vivencias como apóstol, como siervo de Dios. Y cómo lo sufrió también, si realmente la vida de Pablo no fue tan cómoda en realidad. Fue todo un tema muy difícil para él, aún estando adaptado a esa cultura. Le tocó situaciones muy complejas. Habla acerca de cómo Pablo perdona, lo voy a leer, al ofensor, ¿verdad? Ansiedad de Pablo por ir a Troas, que aún así lo hacen triunfantes en Cristo, ¿verdad? En fin, habla mucho de su persona, habla mucho de sí mismo, habla mucho del cómo ha sido su ministerio.
Por lo tanto, quiero enfocarme un poquito en la vida de Pablo y cómo fue Pablo. Recuerden que su forma o le tocó vivir el Evangelio bien complejo, bien difícil, ¿verdad? Primero, por un lado, los apóstoles que aún tenían arraigado el judaísmo que ellos abrazaban y pensando que esto era solo para los judíos y que Cristo había venido para los judíos. Y Pablo entendió, ¿verdad?, que ahora somos nueva criatura en el Señor, que ya no hay esclavo ni libre, judío ni griego, ¿verdad? No hay nada de eso, no hay barreras, sino que todos somos uno en el Señor. Y le tocó a él enfrentar, ¿verdad?, y hablar con los apóstoles. Que él era bien recibido en medio de los apóstoles porque era judío, pero por otro lado, ¿verdad?, también era dañado cuando él se iba a predicar a los gentiles. No era bien recibida su enseñanza. Por otro lado, los gentiles también seguían y querían, como él, su deseo era seguir predicando, él dejaba establecidos, pero por otro lado, ellos de alguna forma hacían una mezcolanza, para que se pueda entender, un sincretismo de lo que creían en la vida pasada y la nueva vida en Cristo. Entonces les tocaba estar también luchando con aquellos que se habían acercado al Señor, con aquellos que habían, ¿verdad?, buscado al Señor, con aquellos que estaban pretendiendo, ¿verdad?, tener una nueva vida, pero no estaban dispuestos a desarraigar sus creencias. Así que Pablo vivió toda esa situación y las ansias por querer llevar el evangelio a otros, lo hacía, ¿verdad?, llegar a un lugar, ver dónde estaban las plazas, dónde se hacían las discusiones en el buen sentido, conversaciones, y él iba allá y empezaba a hablar del evangelio con hombres, ¿verdad?, en algunas ocasiones judíos. Y obviamente empezaba a salir lo peor de sí mismo, porque había luchas. En alguna ocasión Pablo fue dado por muerto, es decir, lo golpearon tanto que vieron que ya no respiraba. En otra ocasión Pablo naufragó y fue mordido por una serpiente. Él dice que batió su mano y la serpiente cayó lejos. Fue golpeado muchas veces, dado por muerto, naufragado no sé cuántas. Vivió una vida difícil. Pasó hambre, claro que sí. Desnudez, frío en las cárceles. Las pasó mal. Pero un hombre que vive con eso, ¿verdad? Un hombre que empieza a hablarles a los ciudadanos de Corintios, a los corintios, les empieza a hablar de cómo ha sido su vida, de cómo le tocó vivir, les termina diciendo unas palabras magistrales, que son los que acabamos de leer, y le da 5 consejos. Para un pueblo, para un puerto, ¿verdad? Que no todo, entendamos que no todo la ciudad de Corintios bendecía y adoraba a Dios, eran pequeños grupos, pero a ellos les da este consejo. En medio de toda esa maldad, en medio de todas esas grandes dificultades, en medio de todo aquello que generaba, ¿verdad?, que los cristianos de aquel entonces también sintieran la tentación de ir y adorar sus dioses, les dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, aún en medio de tanta lucha, aún en medio de tanta dificultad, tened gozo. Pero como un encarcelado, como Pablo, puede decir y recomendar tener gozo, pero le dice, siendo él, estando preso físicamente, estando encarcelado, le dice a los hermanos de Corintios: por lo demás, ustedes, aún así, tengan gozo. Primer consejo: no se queden como están, sino que perfecciónense cada día. No han llegado al límite, no han llegado al tope, no han llegado, ¿verdad?, a conocerlo todo. Perfecciónense. Y le aconsejaba eso, que su vida sea perfeccionada. Es decir, que busquen más al Señor, que no hagan de sí mismo un evangelio propio. No se refiere a ese tipo de perfección, sino que busquen a Cristo, de que su vida sea cada día más estrecha junto a Él. Por lo tanto, gozo, que se perfeccionen cada día. Pero aquí viene algo tremendamente importante, porque es un trabajo en equipo. Consolaos. Consolaos.
Pero alguien que tenga gozo, ¿cómo ahora le dice que lo consuele? Es decir, no está practicando el gozo en su vida, no es así. No es así, sino que en medio de la dificultad, ¿verdad? O en el medio de todo lo que vivimos, vamos a tener tristeza. Y le está diciendo Pablo a esta iglesia, a este pequeño grupo, ¿verdad? De los corintios, a los corintios cristianos, que también practiquen el que sean consolados. Es decir, trabajo en equipo, porque alguien va a estar adolorido. Trabajo en equipo. Tienen que ser consolados. Y otro tema tremendamente importante, que en realidad los 5 puntos son muy importantes. Sed de un mismo sentir, que sintamos todos lo mismo, que podamos, ¿verdad?, tener las mismas ganas de buscar a Dios, que podamos tener ese mismo sentir, esas ansias de querer conocer de Dios, de querer buscarle a Él, de querer entregarnos a Él, ¿verdad? Hermanos, quiero ponerlo en el siguiente ejemplo. Es difícil, o sea, en nuestra condición yo no digo que sea fácil, pero creo que es mucho más cómoda en nuestra condición, aún viviendo con todos los reglamentos que se nos está exigiendo, es mucho más cómodo que vivir la situación que ellos vivieron. Pablo le está diciendo a muchos de aquellos cristianos que habían sido masacrados, algunas familias, ¿verdad?, de ellos había sido masacrada, producto de creer en el Evangelio. Otros estaban siendo perseguidos como él mismo. Tal vez alguno haya sido, como habla la Biblia, aserrado, familia o conocido hayan sido aserrados, golpeados, dañados. Le estaba diciendo, tengan gozo. Pero aquel que ha sufrido, también sean consolados, consuélense los unos a los otros, pero tengan todos un mismo sentir. Es decir, lo que le duele y lo que le afecta a mi hermano puede afectarme a mí también. Si yo tengo ganas de buscar a Cristo, yo pueda compartir ese gozo y tener ese mismo sentir. Pero siendo empático con el otro de manera de yo poder, ¿verdad?, tener un mismo sentir. Mi hermano está sufriendo, no voy a llegar diciendo, ¿qué sufre, hermano? Crea en el Señor. No. Tenemos que entender que hay personas que van a vivir situaciones difíciles. Van a vivir situaciones complejas. Tenemos que entenderlos también. Tenemos que estar siendo empáticos con ellos. Así que yo quiero invitarles también a que tengamos ese consejo. Pablo lo estaba dando a una iglesia difícil, de un mismo sentir. Algo que a veces cuesta, ¿verdad? Vivir en paz, vivir en tranquilidad. ¿Cómo Pablo le hace esta solicitud a una nación cristiana, ¿verdad?, o a un pueblo cristiano que ha vivido situaciones tan difíciles como el abuso sexual tal vez de soldados romanos, ¿verdad?, sobre alguna familia que no tenía ningún derecho? ¿Cómo Pablo le puede estar solicitando a un esclavo, ¿verdad?, que viva en paz, siendo que su vida era atormentada? Pero era el consejo que le estaba dando. Vivan también en paz consigo mismo. Ayer hablábamos con Edith y decíamos, el creer en Dios es realmente una tremenda bendición. Es una gran bendición. Porque finalmente los problemas no son problemas, sino que son la voluntad de Dios. Cuando entendemos que no es que Dios sea un Dios perverso, sino que es un Dios que quiere perfeccionarnos. Y Pablo miraba la prueba como la perfección, como aumento de fe. Hermanos, y qué maravilloso conocer a Cristo, porque cuando venimos a Él, los problemas dejan de ser como tal. Por eso podemos vivir en gozo. Sino que los problemas pasan a ser una enseñanza. Los problemas pasan a ser, ¿verdad?, una voluntad de parte de Dios, que Él tiene todo en control. Qué lindo saber, es decir, que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Verdad? Cuando creemos en un Dios todopoderoso que tiene todo en control, podemos decir con tranquilidad que podemos vivir confiados. Cuando no sabemos, cuando no vivimos en paz, cuando no vivimos, ¿verdad?,
en gozo, cuando no tenemos a alguien que nos ayude a pasar el momento difícil, ¿verdad? El momento de la pena, cuando no tenemos a un hombro, ¿verdad? Donde poder nosotros desahogarnos, es difícil vivir en paz. Y más aún cuando no se cree en Dios. Pero cuando creemos en Dios, cuando llegamos a Él, decimos, Señor, no es, ¿qué saco yo con esforzarme, ¿verdad? Y esto otro. Yo voy a hacer lo que esté de mi parte en esforzarme por el trabajo, pero entiendo que todo está en tu control. Yo voy a cerrar mis ojos y voy a descansar. Moisés decía una frase que me ha quedado tan patente. Decía, tengo más terror a lo que viene en cuanto a la enseñanza secular, más que al COVID. Me da más miedo lo que viene que el COVID. Me da más terror lo que viene, ¿verdad? Con todo este humanismo, con toda esta forma de creer tan fácil, tan liviana y aceptar las cosas anormales como lo normal. Le tengo más temor a eso que al COVID. Y eso es confianza en Dios, ¿verdad? El decir, yo me puedo enfermar y puedo morir, pero nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. Hermanos, vivid en paz, en tranquilidad, porque nuestro Dios nos hace vivir confiados. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Les quiero repetir estos consejos de Pablo. Por lo demás, hermanos, aún en medio de la dificultad, podamos tener gozo. Podamos consolarnos cuando vivamos momentos complejos. Ser empáticos, ¿verdad? Que podamos tener un mismo sentir y podamos vivir en paz. Gloria al Señor para siempre. Quería compartir y recordar estos consejos que Pablo le dio a una iglesia que estaba viviendo situaciones difíciles. Y si Pablo, ¿verdad?, que las vivió en carne propia, no es que él estaba en un palacio ni que estaba escribiendo esta carta, ¿verdad?, en un campo maravilloso con un río que le daba un sonido, estaba escribiendo desde la cárcel. Lo he dicho 10.000 veces, no una cárcel con derechos humanos para ver si tenía baño, si tenía comida, si tenía lo esencial. Eran cavernas y estaba normalmente encadenado. De ahí estaba hablando Pablo y escribiendo y diciendo, tengan paz, tengan confianza, anímense los unos a otros, ¿verdad? Sean animados y tengan gozo. Iglesia de la compañía, ¿estamos viviendo momentos difíciles? Sí, en la humanidad en general. Y la Biblia nos habla de esto y nos advirtió de esto, que no iban a venir momentos mejores, sino que iban a venir momentos difíciles. Pero quiero recordarles esto, tengan gozo, estén en paz, consuélense los unos a los otros, amén, confíen en Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les guarde. Ha sido una bendición el poder compartir con ustedes esta palabra, y se lo digo de todo corazón porque era un tiempo que anhelábamos. Vamos a hacer un acto que es para los adultos, si usted pésese a sí mismo, ¿verdad? Y que va a ser un acto de tener la cena del Señor. ¿Y por qué le digo para los adultos? Para que no pasen los niñitos. La presentación de los bebés no es para los adultos, es para los niñitos, ¿verdad? Nosotros los presentamos al Señor a los niñitos. El bautismo, decimos, es para gente con un criterio formado, ya que pueda decidir. La Santa Cena no fue para todas las familias de los discípulos, fue para los adultos, para los discípulos. Lo que vamos a hacer ahora es cenar, y lo vamos a hacer para los que lo vieron por las redes sociales el día jueves, antes del Año Nuevo, es que pasamos por filita. Sacábamos un vasito y sacábamos un trocito de pan y volvíamos a nuestro lugar. Y así hicimos todo, cada uno. Sí, los vamos a recordar. Edith comentó la semana, el jueves, voy a reiterar, que si usted quería hacerlo desde su casa, si no iba a poder venir y tenía su vasito, vamos a estar orando también, ¿verdad?, por ese juguito de uva, ese jugo yupi, ese lo que tenga ahí, y el trocito de pan. Vamos a orar al Señor y le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a bendecir los alimentos. Va a ser nuestra primera cena, hermanos, nuestra primera cena.
Sabe que este tiempo fue tan importante para el Señor, tan simbólico porque en esta fecha se entregaba el Cordero Pascual. Israel sacrificaba un Cordero Pascual para que sus casas, ¿verdad?, sean bendecidas. Bueno, esto tenía una connotación bien grande a raíz de cuando Israel salió de Egipto. Tal vez lo dejo para allá para que no se enreden. Pasen por detrás de la camarita y ahí sacan el pancito. ¿Ya? No me puedo correr mucho porque si no también me retan de ella, me dicen que me salgo del foco. Pero se entiende, ¿verdad? Así que vamos a hacer, mire, vamos a pedir que el coro, si nos puede acompañar con un canto. Y al final, no se preocupe del vasito, al final, ya cuando hayamos terminado, los vine a dejar acá, para que nadie se distraiga. Porque después de la Santa Cena vamos a orar por los enfermos también. Amén. Bien, voy a pedir si el coro canta y Edith va a pasar la primerita. Y lo tienen solamente en su manito, no haga nada más, lo tiene en su mano porque vamos a orar por esos elementos, amén. ¿Puede pasar, hermana? O no sé, ¿quién? ¿Hermano Patricio? Es para los adultos. En este caso de visito no. En este caso no. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi voz uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, todo lo que es Gloria suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. todo lo que existe es por él. Al estar Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las
honra sea para ti. Alabamos tu nombre en este tiempo. Digno de la honra y el poder. Sabiduría suya es, y al Que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe por Él. Todo lo que existe por Él. ¿Pueden pasar lo que falta? ¿Sí? Mientras cada uno toma un vaso, ¿verdad? Y un trocito de pan. Vamos a orar al Señor, incluso por los hermanos que están en su casa y tienen sus elementos, si lo tienen allí, ¿verdad? Lo han preparado de manera especial. Han apartado este tiempo. Hermanos míos, tener presentes que puedan tener gozo, que se perfeccionen, que se consuelen, que sean de un mismo sentir y puedan vivir en paz. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Señor, estamos ante tu presencia. Hay hermanas y hermanos que están en su casita y han preparado este tiempo y lo tienen en un mantelito, con una servilleta. Y han preparado este tiempo, Señor, y esos elementos para tener este tiempo de intimidad. Este tiempo contigo, Señor, este tiempo a solas contigo. Y nosotros en la iglesia también, Señor, lo hemos preparado así. Señor, anhelábamos el tiempo de juntarnos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Anhelábamos, Señor, el mirarle a los ojos, el poder bendecirles. Estamos ansiosos, Señor, por este momento. Muchos de los hermanos que han trabajado aquí no han podido asistir hoy día. Muchos de aquellos que han entregado días completos acá, Señor, no pudieron estar tal vez presentes. Señor, pero sé que su gozo es grande también. Señor, pido que tú bendigas a aquellos que han preparado, Señor, este tiempo, este pancito, Señor, ese juguito de uva o vino, Señor, lo que tengan en su casa, Señor. Pido que tú bendigas el pan. Que tú bendigas, Señor, lo que van a tomar representando a tu sangre, Señor. Señor, y lo que estamos acá, sean bendecidos, Señor, los elementos. Que a partir de ahora, Señor, podamos tener este tiempo de recordar tu muerte en la cruz, la que anunciamos, Señor, hasta que tú vengas. Dios, bendice el pan, bendice el vino, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo con sus discípulos en ese tiempo de intimidad, tomó el pan y lo partió y le dijo: tomad y comed, este mi cuerpo que por vosotros será partido. Puede comer del pan. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
De la misma forma, cuando hubo partido el pan y comido, tomó la copa y dijo las siguientes palabras: esta es mi sangre del nuevo pacto, aboliendo el pacto del sacrificio del Cordero. Estaba anunciando que iba a derramar su sangre como nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto entre mí y vosotros. Por tanto, cada vez que comieres de este pan, por tanto, cada vez que bebieras de esta copa, hermana, hermano, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Puede tomar de la copa que representa el nuevo pacto. Oramos por los enfermos, amén. Señor Jesús, estamos ante tu presencia. Gracias, Señor. Muchos no pudieron asistir, muchos hermanos no han podido asistir y estaba en su corazón el estar acá. Estaba en su anhelo y estaba, Señor, lo mejor de sí para querer estar en este culto, Señor. Pero están pasando algunos momentos muy difíciles. Enfermedades, Señor, que están doblegando su vida. Yo te pido, Señor, que tú bendigas la vida de mi hermano o mi hermana que está pasando un momento de enfermedad. Señor, nos unimos como iglesia en oración. Comenzamos, Señor, damos nuestro punto de partida, Señor amado, a reunirnos. Pero como decía, hay hermanos que está en su corazón y hermanas que está en su corazón el estar acá, pero no pueden hacerlo. Señor, pedimos que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Señor, tú les conoces. Tú conoces, Señor, lo que están viviendo, Señor amado, lo que están padeciendo, lo que están sintiendo, porque tú les creaste. Señor, pero aún en medio de la enfermedad, invitamos, Señor, a través de tu palabra que puedan tener gozo. Que aún en medio de la enfermedad puedan ser perfeccionados. Que nuestras palabras lleguen como consuelo a ellos también. Señor, y que podamos tener un mismo sentir para poder vivir en paz el uno para con el otro. Señor, gracias por estos sabios consejos que entregó Pablo a un pueblo que era complejo, que era difícil. Pero él con su vida lo podía reflejar, lo podía decir que él todo lo podía en ti, porque tú lo fortalecías a cada momento, aún en medio de la dificultad. Él lo podía, porque tú estabas en todo momento con él. Señor, pedimos que estas palabras también lleguen como consuelo a aquellos que están enfermos, Señor. Que se sientan animados, mi Dios, que se sientan queridos, amados por nosotros. Dios, al retirarnos también nosotros, Señor, tu bendición sea con cada uno. Dios, muchas gracias por aquellos que estuvieron conectados, por aquellos 34 que en este rato, 34 conexiones, Señor, que están en este momento. Dios, solamente puedo ver a nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Jessica, nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Nancy Marchán, nuestro hermano Pedro Ernesto, Señor, y muchos otros que no puedo ver yo. Bendíceles, Señor, a cada uno. Por piedad y misericordia. Señor, nos retiramos a nuestros hogares muy, muy bendecidos, muy emocionados. De verdad, Señor, muy emocionados. Dios, tu bendición sea, Señor, con los papitos que están teniendo problemas con sus hijos. Sea tú consolándoles, Señor, con sus hijas. Por piedad te lo pido. Y bendice a los padres que son jóvenes, para que puedan, Señor amado, guiar a sus hijos, aquellos que están por nacer, sean bendecidos. Te lo pido en el dulce nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios de paz le bendiga. Tengan una semana muy bendecida y le invito a aplaudir. Demos un aplauso a nuestro Dios. Amén. Él se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza.
Nuestra hermana Gladys me llegó a un mensaje y dice amén. Y Isaac con Tuliano, Dios les bendiga a todos. Tenía solo ellos. Que Dios les bendiga a todos. En sus casitas sean muy bendecidos. Dios les bendiga.